Bueno, buenas tardes, tengan un feliz sábado y también una bendecida semana. Y vamos a estudiar esta tarde de sábado la lección 8 del Éxodo y el título es El pacto en Sinaí. Y es una lección muy especial y van a ver por qué. Para nosotros los adventistas del séptimo día es muy importante comprender correctamente el pacto de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el pueblo de Israel. Porque Jehová hizo un pacto similar con el pueblo adventista, el pueblo que debe predicar el mensaje de Elías en todo el mundo, y que, tardándose el esposo, llegaron a ser las vírgenes dormidas, que también necesitan oír el mensaje de Elías en el clamor de la medianoche. O sea, el pueblo que tiene que predicar el mensaje de Elías necesita oírlo, para poder despertarse de su sueño y ver iluminado el camino a la ciudad de Dios, como Dios le mostró en la de Joel. ¿Y cuál es el mensaje de Elías? El mensaje de Elías es muy claro, es sencillo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios de la bestia, el falso profeta, el Dios de Jezabel, si la imagen de la bestia, que es el disfraz de Satanás, id en pos de él. Ese es el mensaje. Ahora, pero como todo el mundo está engañado, está adorando la imagen de la bestia, creyéndose cristiano, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder predicar este mensaje, mostrándole a nuestros hermanos que están en Babilonia, después de mostrárselo a nuestros hermanos que están en medio de la iglesia remanente, cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y como dice Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero es lo que tenemos que predicar. Es el mensaje de Elías para la última generación. La ha separado de las iglesias y del mundo. ¿De dónde separó Dios al polantista? De las iglesias caídas en manos de Satanás y del mundo, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Y vamos a ver que eso es lo que hizo con el pueblo de Israel al sacarlo de Egipto. Lo llevó al desierto para que estuviera con él, como dice Jehová, para traerlo a sí mismo, a Jehová, para que esté junto a él. Le ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. ¿Quién es responsable de predicar estas profecías, de profetizar de nuevo? El pueblo adventista. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan, ¿a quiénes representan? A nosotros, a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. Mateo 5:14. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice: he aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y agrega Elena: no se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. Y acá está la promesa de Dios. ¿Qué prometió Dios? El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le sigan. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sellados van a tener el amor de Dios en el corazón. Por eso van a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Y eso es lo que pasaba con Jesús. Van a ser hermanos de Jesús que van a poder seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Esa es la promesa de la bendición de Dios a todos los que prediquen plenamente el mensaje de Elías, el mensaje de los tres ángeles, guardando las palabras de la profecía después de leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis, para comprender cuál es la imagen de la bestia a la que no debemos adorar. Y como leemos en Testimonios para los Ministros, página 113, dice Elena, el libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. ¿Para quién es la orden?
para el pueblo que tiene que profetizar. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque ¿qué hay ahí en el Apocalipsis? La instrucción de lo que tenemos que hacer. Y agrega, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y leemos Apocalipsis 22, 6 y 7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos. ¿A qué siervos? Al pueblo adventista, a los que deben profetizar de nuevo, las cosas que deben suceder pronto, porque este es un libro especial para quién, para el pueblo adventista. ¿Y quién lo entendería? El pueblo adventista. He aquí, dice Jesús, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque para que Jesús venga, tiene que haber un pueblo que guarde las palabras de la profecía. Si no, no puede venir. Y hasta que no leyéramos, oyéramos y empezáramos a guardar las palabras profecías del Apocalipsis, no le estaríamos preparando el camino a la venida de Jesús. Y ahora vamos a entrar en la parte de los pactos, porque los pactos están formados entre una parte, no, entre dos o tres o más partes. Un pacto se hace al menos entre dos partes que convienen en establecer el pacto. Y en el pacto del Sinaí había dos partes. Por un lado Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí Jacob me quedó con minúscula, vamos a corregirlo. El Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y le propuso el pacto. Y por la otra parte está el pueblo de Israel, el que aceptó el pacto. Y en el pacto de Dios con el pueblo adventista también hay dos partes. Está Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que sacó al pueblo adventista de las iglesias caídas en manos de Satanás y le propuso el pacto. Y está el pueblo adventista que antes de cerrar sus ojos a la luz de sus lámparas, dormirse y llegar a estar en la condición del ángel de la Odisea, aceptó el pacto y estaba trabajando para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que los lugares asolados pudieran ser reedificados, como dice Elena White, Testimonios para los Ministros, página 50. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. ¿Cuántas existían? Una sola. ¿Cuántas iglesias eran parte del plan de Jehová para justamente predicar el Evangelio en todo el mundo? Una sola. Y agrégale, en el mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová, porque Jehová había hecho un pacto con el pueblo antista, debe sostener un conflicto no común. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque ¿quién es el dirigente de la bestia, el falso profeta? Satanás y los espíritus de demonios. Y contra ellos estaba peleando la iglesia leal a Jehová, mientras estaba despierta. Y del mismo modo, en el pacto de Satanás con Constantino, su sumo pontífice, y la Iglesia Universal o Católica de la Bestia Romana, las tropas que levantó Constantino, la mujer Jezabel, disfrazada de iglesia, también hay dos partes. Por un lado está el dragón, al que Roma adora y llama Dios y Cristo, al adorar a las imágenes de la bandera negra de los paganos disfrazadas de cristianas, en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, y por otro lado, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Por un lado está el dragón, Satanás, y después la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, la mujer Isabel, la sexta cabeza o ramera o cabeza de la bestia religiosa, disfrazada de iglesia, que dice que Jesús le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Y qué dice la Biblia? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y esos cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. ¿Y quién dice? Y Jesús le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y el dragón, ¿m? Al que Roma llama Jesús, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Por eso no podemos adorar al mismo Jesús que Roma, pues estaríamos adorando al dragón.
A este pacto con Satanás, el de Roma con Satanás, se uniría el falso profeta cuando se uniera en puntos comunes de doctrina a la mujer Jezabel para adorar junto a ella al dragón y llevar adelante el plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Como leemos en estos últimos días, página 133. No podemos ver cómo la iglesia de Roma, la iglesia romana, puede exonerarse de la acusación de idolatría, de la adoración de un ídolo. Y esta es la religión, o sea, la adoración del mismo ídolo, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Ahora hay una declaración muy fuerte. Y después, en el conflicto de los siglos, página 498, leemos: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, o sea, dogmas comunes de doctrina. ¿Y quiénes son las iglesias principales? La católica y las protestantes. Influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia romana, hablando de la bestia romana, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, los dogmas comunes que habrían adoptado de Roma, como lo hizo la iglesia de Roma en el año 380 después de Cristo, en el edicto de Tesalónica, donde mandó a asesinar a los cristianos que no adoraban a la Trinidad, al nuevo Dios oficial de Roma. Y esta profecía que anuncia una de las señales de los tiempos que nos mostrarían que la nuestra es la última generación, la generación que sería probada y sellada antes de la segunda venida, se cumplió el 14 de febrero del 2010, mostrándonos cuál es la imagen a la que adoran la bestia y el falso profeta para adorar a Satanás y a los demonios. Y esto es muy claro. Entonces, ahí en el Vaticano se llevó una reunión donde anunciaron justamente y le pusieron por nombre a la reunión cosechando los frutos de que del movimiento ecuménico. Y el cardenal Casper, que era el participante de Roma en el ecumenismo, señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común ¿en quién? En Jesucristo y en la Santísima Trinidad, la imagen de la bestia, la abominación desoladora, en cuya defensa Roma asesinó al pueblo que conocía a su Dios porque no la adoraba, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice el fundamento común. ¿Y cuál es este? ¿Es la roca, Jehová? No, es la arena. Y esta es la imagen de la bestia, a la que adoran justo a la bestia y el falso profeta, la Trinidad, es muy claro, el Jesús de la Trinidad y la Trinidad, porque en el edicto de Salónica la bestia romana mandó asesinar a los cristianos que no adoraban la Trinidad. Indicó también qué cosa habían hecho los protestantes. Y indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura católica de la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Ahora, ¿qué pasó con estos protestantes que se unieron a Roma? La reconocieron con la verdadera Iglesia, ¿no? O sea, negaron abiertamente la reforma y terminó con la idea de un catecismo ecuménico como fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. ¿Por qué? Porque los protestantes estos que se unieron a Roma volvieron a ser católicos, adoptaron la fe de Roma, como Dios le había dicho. Y al reconocer a Roma como la verdadera iglesia de Cristo y adoptar como propias a las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos, las iglesias caídas en manos de Satanás renunciaron públicamente a todos los principios de la reforma, empezaron a adorar a la imagen de la bestia e hicieron sanar la herida de muerte que los miembros de la Iglesia de Reforma le había producido a la mujer Jezabel, la religión pagana de Roma, la sexta cabeza de la bestia religiosa, al mostrar con la Biblia que no es parte de la Iglesia de Cristo, sino de la Babilonia del Apocalipsis. Fue entonces cuando se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoró al dragón.
como leemos en Apocalipsis 13, 3 y 4, porque esto sucedería antes del tiempo de angustia. Violan sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Quién la sanó? El falso profeta. Y se maravilló toda la tierra, donde está el pueblo de Dios, ¿no? Y no solo el mar, no solo el pueblo de Babilonia. En pos de la bestia adoraron al dragón. ¿A quién adoraron? A Satanás. ¿A quién estaría adorando toda la tierra, el mundo entero? A Satanás. Y esto incluye al pueblo de la iglesia remanente. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoró al dragón? Porque los lobos vestidos de ovejas ya le habían dado de beber al pueblo de la iglesia remanente del vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia. Y desde el año 1980, ¿no?, cuando se introdujo a la doctrina de la Trinidad en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, en el primer conjunto de creencias fundamentales, el pueblo adventista también está adorando oficialmente a la imagen de la bestia, a la misma imagen de Satanás y los demonios a la que adoran Roma y las iglesias caídas. Ahora, ¿podemos decir que la bestia y el falso profeta adoran a Jehová, el único Dios verdadero? No, de ninguna manera. Como dice la Biblia, adoran a Satanás y a los demonios, adorando a la imagen de la bestia, a la Trinidad. ¿Mm? Porque el que adora a la Trinidad es un idólatra pagano que adora a Satanás y a los demonios, como leemos en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. ¿Mm? ¿A quién? Al Dios común de la bestia y el falso profeta, que es el disfraz de Satanás y los demonios. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Mm? Y esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué importancia tiene para nosotros este evento? Como Dios le mostró en el Joel, al empezar a desplegarse el rollo, al empezar a cumplirse las palabras de la profecía, podríamos comprender más plenamente el significado del mensaje del tercer ángel. Podríamos comprender plenamente cuál es la imagen de la bestia a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y estarían adorando juntas la bestia y el falso profeta. Fíjense lo que dice Elena White en esta cita. La luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo, dice, lo relacionado con este asunto, y no se comprenderá plenamente hasta que se explique el rollo. ¿Hasta cuándo? Hasta que en el tiempo de la última generación se empiece a cumplir esta profecía. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque si comprendemos cuál es la imagen de la bestia, nos vamos a dar cuenta del engaño en el que cayó el pueblo adventista, en el que Satanás, los espíritus demonios y los lobos vestidos de ovejas metieron al pueblo adventista, logrando engañarlo. ¿Mm? Y este hecho nos muestra en forma clara e innegable que, en cumplimiento de la profecía, el pueblo adventista también está adorando a la imagen de la bestia. La imagen de Satanás y los demonios, a la que adoran juntos la bestia y el falso profeta. El ídolo cuya adoración consciente lleva a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos, hacedores de maldad, que son parte de la simiente de la serpiente. Pero mientras la persona lo hace en forma ignorante, Dios lo protege. Pero va a llegar un momento en que va a tener que tomar una decisión al escuchar el mensaje de Elías. Si va a adorar a Jehová o a la Trinidad, a la imagen de la bestia. Y en Ezequiel 8:16 se nos dice justamente, se nos muestra las abominaciones que se estarían cometiendo en nuestra iglesia, como Dios le mostró en el Juárez, y en el cuarto lugar, ¿qué estaría pasando? Y me llevó al atrio, de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. ¿Estaban mirando al templo? No, le están dando la espalda al templo de Jehová y a Dios, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, al Dios de la mujer Jezabel y el falso profeta, postrándose hacia el oriente. Eso estaría pasando. Eso es lo que Dios anunció que estaría pasando en nuestra iglesia. ¿Y qué es la Trinidad? Fíjense, este libro de Trinidad, el libro oficial de la Iglesia Adventista para explicar la creencia fundamental 2, 3, 4 y 5, ¿no? Para hablar del Dios al que adora la Iglesia Adventista, que es el Dios de Roma.
¿Y de dónde viene el Dios de Roma? Como Dios le mostró en Aguay, y ya lo estudiamos, viene la bandera negra de los paganos. ¿Por qué? Porque las imágenes de la bandera negra de los paganos, el sol, la luna y las estrellas, representando al Dios del cielo, la reina del cielo y los dioses hijos, las estrellas, fue disfrazada por Satanás al mostrarle a Constantino su visión de quién, del sol, una de las imágenes de la bandera de los paganos, y después una cruz, porque con las cruces los paganos representaban a los dioses hijos. ¿Y esa imagen qué representa? A Baal hijo. Y los apóstatas de la iglesia primitiva empezaron a llamar a Baal hijo, ¿no? Que es la imagen de Tamuz, de Horus, de Mitra y de Apolo, el ángel del abismo, Cristo. Y después en la doctrina de la Trinidad, al sol, que es la esencia de los dioses, le crearon tres hipóstasis, manifestaciones. Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Y eso es lo que está adorando el pueblo adventista. No está adorando a Jehová, está adorando a Satanás y a los demonios. Y hay que decirlo claramente. ¿Eh? Por eso el mensaje de Elías es para que deje de adorarlos. Porque como en el tiempo de Acab y Jezabel, el rey de Israel hizo un pacto con quién? Con el padre Jezabel, el rey de Tiro y Sidón, que es un tipo de Satanás. Y metió a quién? A los dioses de Jezabel en medio del pueblo de Israel. Eso es lo que hizo Acab. Y ahora está pasando lo mismo. Por eso Dios tendría que enviarnos nuevamente al profeta Elías. Y fíjense que aquí, en el atrio del santuario, en el lugar donde Dios llama, que es el símbolo de Babilonia, Sodoma y Egipto, la gran ciudad del dragón, ahí estaría el pueblo de Dios, dando las espaldas al templo de Jehová, que es el templo y el reino de Dios, porque no habríamos buscado ni encontrado la puerta estrecha, no estaríamos entrando al reino de Dios, sino estaríamos adorando a los espíritus demonios, adorando a la imagen de la bestia, postrados hacia el oriente, al sol y a la cruz. Y la cruz, como sabemos, es símbolo de los dioses paganos. La cruz no es un símbolo cristiano, no es un símbolo sagrado, es la imagen de los dioses paganos, es la imagen de Satanás. Y en nuestras iglesias ahora se ponen cruces en el frente, señalando, y en los púlpitos hay cruces, indicando que la iglesia, el púlpito, le pertenece a quién? A Satanás. Y es triste, pero aquí tenemos la imagen de un himno de la iglesia adventista, donde se nos presenta justamente imágenes junto con los himnos, los sábados cuando se cantan los himnos, y el pueblo está frente a una cruz y atrás del sol, está en el atrio, adorando al sol, como Dios lo anunció, adorando a la abominación desoladora, al Jesús que es la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición, que es la puerta ancha de la sinagoga de Satanás. ¿Mm? ¿Y qué dicen los autores del libro de la Trinidad? Esto es el libro de la Trinidad de Asociación Casa Editorial Sudamericana, página 10 y 11. Dicen, en consideración a nuestros amigos católicos romanos, en consideración a la bestia romana, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus comisiones trinitarias. ¿Mm? ¿Y a quién adora Roma? A la bestia y a su imagen. Porque las comisiones trinitarias, lo esencial es la adoración de la imagen de la bestia, la imagen de Satanás. Y dice, por eso dicen, nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Y esta es la arena del mar de la que habla Jesús. O sea, el que edifica su casa sobre la Trinidad, como Roma, adora a Satanás y los demonios, y no edifica su casa sobre Jehová, sobre la roca, sino sobre la arena. Y esta es la realidad del pueblo adventista. Ahora, ¿qué habría pasado? Como lo anuncian las palabras de profecía, guiados por los lobos vestidos de ovejas, para fornicar con estas mujeres y adorar a sus dioses, como el pueblo de Israel en Sittim, nuestros dirigentes hicieron un pacto con la muerte, un pacto con Satanás, y se unieron a la bestia y el falso profeta para llevar adelante el plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Ahora, ¿qué es lo que Dios declaró al pueblo adventista que niegan nuestros ministros y nuestros dirigentes? Primero, Primeros Escritos 2:73, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿De quién?
de las iglesias protestantes caídas que ahora se unieron a Roma. ¿Quién las dirige? Satanás. Simplemente Satanás está esperando el momento oportuno para llevar adelante su plan, porque esto podría haberlo hecho hace mucho tiempo, pero no lo iba a hacer antes de darle a beber al pueblo adventista el vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia. Y dice el Enaví que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose toda inmunda y aborrecible, pues son parte de la Gran Babilonia. Y la siguiente cita dice lo siguiente: como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje al tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresiona a la gente, porque es un tema de vida y muerte. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable, como Elías. Ahora, si Jehová es Dios, y si la Trinidad no es Dios, es la imagen de la bestia, ¿eh? Es el disfraz de Satanás y los demonios. Y fue introducida en medio del pueblo antista para darnos a beber del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia. Y como dice la juez, hemos de presentar este mensaje con toda su fuerza notable, claramente. Desde el púlpito de nuestra iglesia está adorando a quién: los pastores que predican la Trinidad. A Satanás y a los demonios, no a Jehová. ¿Mm? Ese es el tema. Y por eso Elena dice que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente debe ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias caídas a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Ahora, ¿qué hacen nuestros ministros? La obra de Satanás, que es al revés. En vez de nosotros predicar el mensaje del tercer ángel, a nosotros nos quieren unir ¿con quién? Con las iglesias caídas. Y fíjense lo que declaran la Asociación General, ¿m?, respecto a relaciones con otros cuerpos religiosos. Ahora en el reglamento del Eclesiástico Administrativo de la Ciudad General número 75, afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como parte del plan divino para la evangelización del mundo. O sea, reconocen a la bestia y el falso profeta como parte del plan divino, cuando Dios le mostró que son parte del plan de Satanás. Porque el plan divino del que hablan nuestros dirigentes es el plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Ahora, ¿qué están haciendo nuestros dirigentes a reconocer a esas agencias como parte de un plan divino? Se están uniendo al plan divino de Satanás. ¿Mm? Por eso están comiendo y bebiendo con los borrachos. Nuestros dirigentes en nuestra iglesia y nuestros ministros desde el púlpito adoran a Satanás y a los demonios. Y por eso Dios tendría que mandar a los profetas Elías. ¿Por qué? Porque en nuestro medio lo único que hay son profetas de Baal. Porque si algún ministro duda y no predica la Trinidad, y le quita el púlpito. ¿Mm? Ahora, si conociéndolo sigue predicando a la Trinidad, y lo hace conscientemente, se transforma en un mercenario que lo hace por dinero. Pero es un tema muy delicado. ¿Y qué dice también justamente la Asociación General? En 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias. Dios separó. ¿Y qué nos une ahora a nuestra Asociación General? ¿Dirigida por quién? ¿Por Dios? No, por Satanás. Establece un concilio de relaciones entre las iglesias con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. En este concilio, de tiempo en tiempo, ha autorizado tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. Ahora, ¿y ese sentimiento de quién viene? De Satanás, porque Dios nos declaró claramente que nos separó de esas iglesias. ¿Mm? Y agregan, los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes, como pontífices que unan a la iglesia adventista con las hijas de la Gran Babilonia. ¿Y esto qué es? Todo lo contrario a la misión del pueblo adventista. Este es el plan de Satanás. ¿Para qué? Para unir al pueblo adventista a la Gran Babilonia. ¿Y qué está dirigiendo Satanás? A la asociación general, es evidente. Satanás, como Dios le mostró a Juan, habría tomado el control del campo del padre familia. El enemigo estaría dirigiendo a nuestra iglesia. Ahora, pero la iglesia adventista no habría caído. ¿Por qué? Porque Dios va a tener en la iglesia adventista una cosecha de trigo. Y de ese modo la iglesia adventista va a triunfar.
Ahora, fíjense que esto es todo lo contrario a la misión que Dios le dio al pueblo adventista. Y esto es parte del plan divino de Satanás para engañar y hacer caer al pueblo adventista. ¿Y quién lleva adelante este plan divino? La Asociación General. ¿Mm? La Asociación General de la Iglesia Adventista, de toda la organización de la Iglesia Adventista, está llevando adelante el plan divino de Satanás para engañar al pueblo adventista. Y esa es la realidad. Y como anuncia la palabra profecía de Isaías, que se cumplió en el tiempo de la primera venida de Jesús y se cumple ahora, hicieron un pacto con la muerte, un pacto con Satanás, con el padre de Jezabel. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, porque Jerusalén es un símbolo de la iglesia remanente, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto hemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. O sea, en el tiempo de angustia, a nosotros no va a llegar nada. ¿Por qué? Porque estamos de parte de Satanás. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar esa piedra, buscar la puerta estrecha, el verdadero Jesús, y no adorar a la imagen de la bestia, no adorar a la abominación desoladora que está puesta delante de nosotros. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte. Y vamos a ver, ya lo vimos cuando pasa eso. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará. Porque de mañana en mañana pasará de día y noche, y será ciertamente espanto el entender el oído. ¿Mm? ¿Y cuándo lo van a entender? Como lo vimos en las lecciones pasadas, eso ocurrirá en el tiempo de la sexta plaga, cuando los ministros adventistas impíos reciban la recompensa de sus obras, cuando Dios haga secar el gran río Éufrates y ellos justamente reconozcan ante todos los engañados su obra de engaño y reciban la recompensa de manos de los que engañaron. Por eso, en este tiempo y en nuestra iglesia estarían funcionando dos pactos y veríamos claramente el fruto de ambos. Fíjense las palabras de Jesús en Mateo 24, 45 al 51, que indica claramente que esto es lo que sucede con las vírgenes. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Quién es el que lo pone? Jehová, haciendo la obra del hombre escobilla. ¿Y cuál es la casa? Las vírgenes dormidas, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, dando el alimento a tiempo. ¿A quién? A las vírgenes, a sus hermanos, no predicando el fuerte pregón, no yendo a buscar personas para traerlas a la iglesia, como Dios les mostró en el Juan, por eso es la obra de Satanás, para engañar. Tenemos que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, negando las señales de los tiempos, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, con los lobos vestidos de ovejas y las iglesias caídas, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, fíjense que hay dos grupos aquí. Va a haber dos grupos y va a haber un conflicto. ¿Eh? El primer pacto es el pacto de Jehová con los siervos fieles y prudentes que harían la obra del profeta Elías y les darían el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Ellos llegarían a tener el nombre de Dios escrito en la frente, como dice Jesús en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, en el templo de Jehová, el templo de Jehová en el nuevo pacto, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el otro pacto es el pacto de Satanás con los lobos vestidos de ovejas y con los siervos malos, que siguieran comiendo y bebiendo de la mesa de los borrachos. Ellos llegarían a tener el nombre de Satanás escrito en la frente,
habrían llegado a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos, hacedores de maldad, como Jesús lo dijo claramente en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Mm? Y dice muchos, los muchos que entren por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, en el nombre de Jesús? Y en tu nombre, en el nombre de Jesús, echamos fuera demonios. Y en tu nombre, en el nombre de Jesús, hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del Padre de maldad. ¿En nombre de qué Jesús hicieron esos milagros? En nombre de el Jesús de la imagen de la bestia, del Dios Hijo de la Trinidad, ¿no? Que es el disfraz de Satanás y los espíritus de demonios. ¿Y quién les dio poder? Los espíritus de demonios, no Jesús. Y eso es muy claro. Y este es un tema muy delicado para nosotros. Pero sabemos que Jehová no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Por eso Él prometió anunciarnos todo lo que pasaría en medio de su pueblo antes que suceda para que ninguno de nosotros sea engañado. Y si nosotros leemos los mensajes proféticos que Dios nos dejó por medio de la Nehuay y entendemos lo que iba a pasar y vemos que está pasando en nuestra iglesia, vamos a abrir los ojos. Como leemos en Amos 3:6, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos y a los profetas. Y en Isaías 42:9 nos dice, aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Y acá está la promesa. Antes que salga a la luz, yo os las haré notorias, porque su pueblo comprendería la profecía. Y el que la comprendiera tendría que la responsabilidad de hacérselo oír a sus hermanos. Y como leemos en Isaías 29, 18 al 19, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos, los ángeles de la Odisea, verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque por eso Dios nos prometió mandar al profeta Elías, porque no nos dejaría a oscuras. Ahora, la responsabilidad nuestra es comprobar, como hacían los hermanos de Berea, si las cosas que escuchamos son así o no son así. ¿Mm? No tenemos que creer a una persona, solo tenemos que creer a la palabra de Dios, porque la única autoridad de nuestra iglesia debe ser la palabra de Dios, no la asociación general, no los ministros, la palabra de Dios. Y ahora vamos a entrar a estudiar el pacto de Jehová con Israel. Porque el pacto con Israel no lo hizo la Trinidad, ni el Jesús de la Trinidad, lo hizo Jehová. Al establecer el pacto en Sinaí, Jehová habló directamente con todo el pueblo de Israel y todo el pueblo oyó su voz y cuáles eran los 10 mandamientos de la ley moral, del mismo modo en el que Jehová hablará con los redimidos de la última generación antes de hacer secar el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, como leemos en Primeros Escritos, página 34. Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de ¿dónde? De labios de Jehová, y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne y al terminar cada frase los santos exclamaban, Gloria, aleluya, gloria a Jehová. Sus rostros estaban iluminados por la gloria de Dios. A causa de esta gloria los impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Y fíjense, Dios nos reveló esto. Y Jehová va a hablar. Y esas palabras van a hacer temblar la tierra como hicieron temblar el monte Sinaí. Y para poder estar en la presencia de Jehová, como lo estarán los redimidos de la última generación, el pueblo de Israel debía prepararse. Por eso Dios le dio instrucciones a Moisés.
Y empecemos leyendo Éxodo 19, 1 de adelante. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces llegan al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte, ¿no? Delante del monte de Sión, perdón, Sinaí. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a las casas de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Lo sacó de Egipto, de la primer cabeza del dragón, del primer monte donde estaba una ramera para hacer adorar al dragón, y los llevó al desierto para que estén con él. Jehová, claro, había sacado al pueblo de Israel de Egipto y lo había llevado al desierto para que estuviera con él y llegara a conocerlo. Y cuando llegó el tiempo de la ira sobre Israel, prometió volver a hacer lo mismo con la última generación de su pueblo, como leemos en Oseas 2, del 14 al 17. Hablando de su pueblo, dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás como Ishi, esposo mío, y nunca me llamarás Baali, el Señor. Señor. Fíjense que nuestros dirigentes ahora eliminaron de la palabra de Dios, tomando una Biblia ecuménica, el nombre de Dios, y ponen el Señor como los miembros de la Gran Babilonia, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, los señores, y nunca más se mencionarán sus nombres, ¿no? Y eso es lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, y lo va a hacer cuando haya entrado la totalidad de los gentiles. Y Jehová hizo lo mismo con el pueblo antista, lo mismo que hizo con el pueblo de Israel al sacarlo de Egipto, al separarlo de las iglesias caídas en manos de Satanás, que llegaron a ser parte de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Como leemos siempre en los escritos, página 249. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo, no estaban exentos de errores, como estaba el pueblo de Dios, lleno de errores. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Y fíjense que ahora hay lobos vestidos de ovejas y algunos hermanos engañados que sostienen que lo que creían los pioneros era la verdad, y es mentira, porque Dios le mostró en el Juan que recién en la última generación, cuando el hombre escobilla hiciera su obra, nos despojaríamos de todos los errores de los paganos y los papistas. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde puede lograr en su favor con mayor poder. ¿Qué estuvo haciendo Dios? Estuvo sacando a su pueblo de las iglesias caídas para que estén con Él y poder obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Porque lo mismo que hizo con el pueblo de Israel lo hizo con el pueblo antista y lo sigue protegiendo. Ahora, ¿y qué hacen los siervos de Satanás? Buscan volver a unirnos a las iglesias caídas para hacernos parte de la sinagoga de Satanás. Porque eso es lo que están haciendo los lobos vestidos de ovejas y nuestros ministros en su ceguera. Y sigue así el relato de Éxodo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué significa ser santas? Ser apartadas para Jehová. Y lo interesante es que Jehová le hizo la misma promesa a los siervos fieles, que en este tiempo hicieran la obra de Elías. Ellos serán el especial tesoro de Jehová en el día de la batalla de Armagedón, en el día de la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel.
Y como leemos en Malaquías 4, 4 al 6, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Dios nos manda acordarnos de la ley de Moisés, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para quién, para todo Israel, también para Israel de Dios de este tiempo. He aquí, dice Jehová, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Y a quién se lo mandaría? A su pueblo, a nosotros. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué significa esto? Elías haría que nosotros tuviéramos la misma fe de la iglesia primitiva, para que podamos recibir la misma bendición que ellos recibían. Y en Malaquías 3:16 al 4:3, Dios nos anuncia cómo actuaría el Elías. Entonces, los que temían a Jehová, porque Elías es el que teme a Jehová, entonces está diciendo acá los Elías, porque son todos los siervos fieles, no es una persona, son todos los que van a hacer la obra de los siervos fieles y prudentes, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libre de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, para los que quieren conocer su carácter, porque tienen que tener su nombre escrito en la frente. Y dice Jehová, y serán para mí especial tesoro, como el pueblo de Israel era el especial tesoro de Jehová, ahora los sellados del pueblo adventista serán el especial tesoro de Jehová. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y el ángel de la Odisea abriría los ojos y sería probado. Y agrega después en el capítulo 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas, todos los hacedores de maldad, todos los hijos del príncipe de este mundo, la cizaña será quemada. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová a los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. O sea, ¿por qué? Porque tendrá el nombre de Jehová escrito en la frente. Y resplandecerán como quién, como el Mesías, como Jesús. Y a sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como cerros de la manada. Hollaréis a los malos. Por eso es la promesa de Dios a la simiente de la mujer que va a herir al dragón, ¿dónde? En la cabeza, lo va a vencer. No solamente Jesús, sus hermanos. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y como dice en el Ajuay, en el evento de los últimos días, página 120, los que han sido miembros de la misma familia son separados. ¿Por qué? Porque unos fueron sellados y otros no. Se le coloca una señal sobre los justos. Y ahora toma las palabras de Jehová en Malaquías. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y agrega Lera, los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios, a los mandamientos de Jehová. ¿Por qué? Porque adoraron a Jehová y no a la imagen de la bestia, se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad, recorrerán el camino angosto, llegarán al final del camino, entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado. Su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Y es un tema solemne y muy delicado. Como podemos ver, este es un tema sumamente delicado para el pueblo adventista, ya que nosotros somos probados y sellados antes del comienzo del tiempo de angustia, antes que una nueva bestia suba de la tierra que ayudó a la mujer. Y eso es importante, tenemos que estar preparados. Y estas son las palabras de Moisés. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Por eso aceptaron el pacto.
Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, fíjense que acá hay algo muy interesante. El pacto no era guardar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el pueblo no podía guardarlos. Por eso Dios estableció la ley de la gracia. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera ir a él y ser perdonado de los pecados conscientes. ¿Qué significaba guardar el pacto? Seguir el camino de la ley y la gracia, arrepentirse y hacer lo que Dios le pedía hacer a los pecadores. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, que habían dicho: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo de alrededor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte del pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y esta santificación y limpieza de las vestiduras era un símbolo de la santificación y la limpieza de las vestiduras que podrían hacerse en el tiempo del nuevo pacto con la sangre del cordero, para poder entrar por las puertas del templo y la ciudad de Dios, como leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17, que podrá ser la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Dónde? En la fuente, en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa, fíjense, tiene que haber esposa, si no, no puede cumplirse las palabras de profecía, y esas esposas son las primicias de la esposa del Cordero, los 144.000 sellos de la iglesia remanente, dicen: Ven. Y el que oye, los obreros de la undécima, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque el pueblo que sale de Babilonia va a poder comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Y eso van a haber hecho los 144.000 antes del comienzo del tiempo angustia. Por eso tendrán el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Y seguimos leyendo Apocalipsis 19, 16 en adelante. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Fueron al pie del monte de Sinaí. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, como hablar al pueblo redimido de la última generación. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes del pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Y qué pasa después? Jehová empieza a hablarle al pueblo y le da los 10 mandamientos de la ley moral. Como se lo recordó después Moisés al pueblo de Israel, Jehová tuvo sumo cuidado de no mostrarles ninguna figura o imagen a su pueblo,
como siempre lo haría, para que no se corrompiera y empezara a hacerse imágenes y a adorarlas, como lo hacían todos los paganos y las harían la iglesia de Roma, la mujer Salvel y sus hijas. Y leemos en Deuteronomio 4, 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, le dice Moisés al pueblo, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. ¿Para qué lo hizo Jehová? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. ¿Y qué hace Roma? Imágenes de hombre y la llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alada alguna. ¿Y qué hace Roma? Y lo pusieron en nuestra Biblia, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y Jehová nunca haría esto. ¿Mm? Figura de ave alada alguna que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua bajo la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, las imágenes de la bandera negra de los paganos, y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Son cosas creadas, pero los paganos adoran todas estas imágenes. Y acá tenemos justamente las imágenes a las que adora Roma y llama a Jesús. La imagen que Satanás le mostró a Constantino, dos imágenes de la bandera negra de los paganos, y de ese modo Roma la adoptó llamándolo a Cristo y elevó la bandera negra a los paganos. Y acá tenemos los altares con imágenes del sol. Ahí tenemos el anterior Papa adorando al sol. Ahí está la copa, donde está el vino, el furor, la fornicación de Gran Babilonia, que es la imagen de Constantino, el sol con la cruz. Y le pusieron IHS en el medio, porque es Isis, Horus y Seb. Y ahí tenemos el dios de Egipto, el sol con el triángulo en el medio, el que llaman Dios, y la doctrina de la Trinidad, porque son paganos, adoran a Baal, al sol, al dios de la Gran Babilonia, y a sus hipóstasis, a Baal Padre, a Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y tristemente, esas son las imágenes a las que está adorando el pueblo adventista también. ¿Y qué hizo Jehová? Habló directamente al pueblo, y todo el pueblo oyó la voz y los 10 mandamientos de la ley de Jehová. Los 4 primeros mandamientos están relacionados con el amor de Dios, del pueblo a Jehová, su Dios, porque es el amor a Dios, el amor a Jehová, a una persona singular. En todo el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob se presenta como una persona singular, el gran yo soy, cuyo nombre personal es Jehová, Yahvé, como leemos en Éxodo 3, del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo Moisés, una persona singular, porque ese es el lenguaje racional. Cuando alguien dice yo, se trata de una persona. Yo, Moisés, una persona singular, a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué dijo? Como Moisés, soy una persona singular, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy una persona singular, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Yahvé es el nombre que identifica a una persona singular y siempre a Dios se lo tiene que invocar por ese nombre. Esta es la primera ordenanza de la ley de Moisés. Con él se me recordará por todos los siglos. En el cielo, ¿cómo vas a llamar a Dios? Yahvé. En nuestras Biblias dice Jehová, por eso lo usamos, pero la verdadera traducción del hebreo es Yahvé. Y vamos a la primera tabla de la ley justamente de Jehová, que se trata del amor a Jehová. ¿Qué dice los primeros 4 mandamientos de la ley moral?
que guardará el pueblo que nuevamente conoce y ama a su Dios, que ama a Jehová, porque eso es lo que va a pasar con los 144.000 sellados. Y habló Dios, fíjense, Él habló, una persona singular, todas estas palabras diciendo. ¿Hablaron dos personas, tres personas? No, una sola. ¿Y qué dijo Jehová? Yo, una persona singular, soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Mm? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros, como ángeles de la Odisea, ¿guarda el pueblo adventista el primer mandamiento de la ley de Jehová? No, lo está violando al adorar al Dios de la mujer Jezabel, a un Dios ajeno, al Dios la Trinidad, el Dios del Papa, al que Jehová identificó como el Dios de las fortalezas, el Dios de las bestias, del dragón, y como la roca, falsa roca, que son dioses. ¿Mm? Porque eso estará dando el pueblo adventista. Y acá hay una imagen del dragón y de la mujer del dragón, que a su vez es representada como la bestia religiosa de la derecha, como la Gran Babilonia, y al dragón le saldrían 7 cabezas y 10 cuernos, y cada cabeza representa una bestia. La primera fue Egipto, la segunda Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma fue la sexta, y la séptima es los Estados Unidos, la bestia que sube de la tierra. ¿Y qué dice la profecía? Daniel 11, 37 al 39, hablando de el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el Papa, del Dios de sus padres, de Jehová, no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, en lugar de adorar a Jehová, ¿a quién? Al Dios de las fortalezas, al dragón, al Dios de las bestias. ¿Por qué? Porque para ser parte de una cabeza del dragón hay que adorar al dragón. Si uno quiere ser rey en esta tierra y quiere ser un monte, como lo va a hacer Estados Unidos, ¿a quién tiene que adorar? Al dragón. Pues si no, el dragón no lo va a poner como parte de su reino y tampoco va a ser un cuerno del dragón. ¿Y a quién honra el Papa? Al dragón, eso es claro. ¿Y a quién honra el pueblo antista adorando al Dios del Papa? Al dragón. Por eso tiene que escuchar el mensaje de Elías. Dios sus padres que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno, que son dioses ajenos disfrazados de cristianos, los dioses de la bandera negra de los paganos. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Entonces, ¿guardado el primer mandamiento? No, estamos adorando al Dios de Jezabel, al dragón. ¿Eh? Eso oficialmente lo hace el polantista. Eso es lo que está en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, una persona singular, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué hace Jehová con los hijos de los padres que lo aborrecen? Hace misericordia de ellos, a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Ahora, ¿guarda el polantista el segundo mandamiento? No, lo está violando al adorar las imágenes de la bandera negra de los paganos disfrazadas de cristianas de la doctrina de Jezabel, en la doctrina de la Trinidad. Porque Roma elevó la bandera negra de los paganos y ahora la iglesia adventista se le elevó y se hizo la bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás. Y eso es muy claro. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, una persona singular, en vano, porque no darán por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Fíjense, este es el único mandamiento que no tiene perdón, y al que hizo referencia a Jesús. ¿Por qué? Porque no puede Jehová perdonar al que toma su nombre en vano. Como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pero si tomamos el nombre de Jehová como vano, como dice el original hebreo, y lo destruimos, lo raemos, Dios no nos puede dar por inocentes. Y eso es lo que están haciendo nuestros ministros en este tiempo. ¿Mm?
¿Guarda el pueblo adventista el tercer mandamiento? No, lo viola al negar el nombre de Jehová y adorar a la Trinidad, para unirse a las iglesias de la Gran Babilonia, a las hijas de la Gran Babilonia, en la misma adoración del Señor de la Gran Babilonia, adorando al dragón. Y hay que decirlo, las creencias fundamentales tienen la imagen de la bestia, la imagen a la que adoraba la bestia romana y obligó a adorar a todos los cristianos, y a los que no lo adoraron los asesinó. ¿Mm? Porque esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la que está adorando el pueblo adventista actualmente. Y el cuarto mandamiento, ¿qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo ¿para quién? ¿Para la Trinidad? No, para Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia adventista cuando el sábado se adora a la Trinidad? ¿El pueblo adventista está guardando el cuarto mandamiento? No, lo está violando abiertamente. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová. ¿Quién hizo? ¿Quién hizo? Justamente los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Jehová, él hizo, una persona singular. Por tanto, Jehová bendijo, él bendijo una persona singular el día de reposo y lo santificó. Por eso el mensaje del primer ángel, como cuando nos dice que tenemos que adorar al que hizo. ¿A quién? A Jehová, no a otra persona. ¿No? No al verbo, que es un ídolo creado en el siglo cuarto y puesto en el lugar de quien, del verdadero Jesús, porque ese es disfraz de Satanás y los demonios. Y la pregunta es, ¿guarda el pueblo adventista este mandamiento? No, lo está violando al adorar en sábado al Dios de la mujer Isabel, a la Trinidad, a Baal y a los Baales, a Satanás y a los demonios, y no a Jehová, el único Dios verdadero. Esa es la triste condición del pueblo adventista. Está violando los 4 primeros mandamientos de la ley de Jehová, porque no conoce ni ama a Jehová. Está adorando a la imagen de la bestia. Y esa es la causa por la cual Jehová debería enviarle a su pueblo el profeta Elías. Por amor se lo enviaría, para que vea claramente la diferencia entre Jehová y la Trinidad, entre Jehová y la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Mm? Ahora, ¿qué hacen los lobos vestidos de ovejas para defender a la imagen de la bestia? Dicen, entre otras cosas, que en el Antiguo Testamento hay indicios que muestran la existencia de una Trinidad y muestran que Jehová miente al decir que no conoce otra persona que sea Dios. Ahora, si Jehová dice que no conoce otra persona a Dios, que sea Dios, y los lobos dicen sí la conoce, ¿qué está diciendo? Es un mentiroso. Y también toman para ello algunas declaraciones que aparecen en los escritos que son atribuidos a Ellen White, pero que escribió Jaime White copiando una obra de John Milton inspirada por Satanás, que es El Paraíso Perdido. Y la cita preferida de los lobos es la siguiente. Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Historia de Redención, página 20, párrafo 2. Entonces Dios dijo a su Hijo. ¿Qué quiere decir? ¿Jehová tenía un hijo? No. El Dios Padre de la Trinidad dijo al Dios Hijo de la Trinidad. Un ídolo le dijo al otro. Ahora, ¿tenía Jehová un hijo al que hubiera engendrado su esencia, su sustancia, que fuera Dios y fuerte como él? No. La palabra de Dios es muy clara. Y leemos justamente Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién nos redimiría? Jehová, el único Dios verdadero. Jehová de los ejércitos. Yo, dice, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Mm? Y terminé diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. No conozco otra persona que sea Dios, sea fuerte, que tenga mi naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con el verbo? ¿Eh? Es un ídolo. El verbo que supuestamente es el creador. Es un ídolo, no existe. El Dios Hijo que es el creador. Es un ídolo, no existe. Es uno de los ídolos de la bandera negra de los paganos al que disfrazaron de cristiano, de Jesús. Y aparte de este estudio, vamos a hacer un estudio sobre el mensaje de Elías y vamos a mostrar
cuál es el origen de esas imágenes. Ahora, si Jehová no lo conoce, ¿qué es el Dios Hijo? Y la respuesta es clara. Es un ídolo creado en la mente de los hombres, es uno de los ídolos de la bandera negra de los paganos. Y nos preguntamos, ¿sabía Moisés a quienes les había dicho Jehová, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Sí lo sabía, claro que lo sabía. Y nuestros teólogos también lo saben, porque Jehová se lo había revelado a él y, y él ya lo había escrito en el libro de Job. ¿Mm? ¿A quién se lo había dicho? A los ángeles no caídos, a las estrellas del alba y a todos los otros hijos de Dios, creados a imagen y semejanza moral de Jehová, que estaban contemplando la obra de la creación. Porque el primer libro que escribió Moisés fue el libro de Job, y después Dios le reveló el Génesis, y Moisés escribió el resto, el Éxodo, Números y Deuteronomios, Levítico y Deuteronomios. Pero vamos a ver lo que Dios le había revelado a Moisés. Y Moisés sabía, por supuesto, Job 38, 3 al 7. Y por supuesto nuestros teólogos lo saben, pero muchos son engañadores. Algunos están engañados, pero como dice la White, los lobos vestidos de ovejas, hijos del padre maldad, hijos del padre mentira, van a seguir mintiendo, mintiendo y mintiendo y mintiendo, porque saben que de ese modo a muchos adventistas van a engañar. Ahora, ¿qué dice Job 38 del 3 al 7? Jehová le dice a Job, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y le empieza a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo, una persona singular, fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo? Cuando, dice Jehová, alababan todas las estrellas del alba. Todos los ángeles no caídos estaban con Jehová en el día de la creación y se regocijaban todos los hijos de Dios, porque todos los seres creados, imagen y semejanza de Jehová, todos los seres no caídos de otra creación, de otros universos, estaban con Él cuando creaba nuestro universo y creaba al hombre. Y Moisés lo sabía, por supuesto. ¿A quién le dijo Jehová, hagamos? A las estrellas del alba y a los otros hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. No habló con otros dioses. Y eso es muy claro en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacen los lobos para buscar engañarnos? Ocultan estas palabras. Porque eso es lo que hacen siempre, como Dios les mostró en el Juárez, leemos en el Evangelismo, página 429. Dice Elena, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. ¿Cómo las pervirtió? Por medio de San Jerónimo y todos los sabios de Roma que corrompieron las Escrituras. Y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. En este caso, ¿qué? Job 38, el 3 al 7, donde Moisés ya había escrito quiénes estaban con Jehová. ¿Mm? Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Y agrega Elena, hay pastores falsos, y está hablando de nuestra iglesia, que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Y agrega, nuestros hijos, nuestros niños, debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte a fin de causar una falsa impresión. Y esto es lo que hacen todos los vestidos de oveja y todos los falsos maestros, porque la Biblia es clara. Dios no dejó nada sin explicar. ¿Quién estaba con Jehová cuando Él creó al hombre? Porque dijo, hagamos, y después el verbo que leemos en Génesis es singular. Y Jehová, Él creó, no crearon. ¿Mm? Y eso es claro la palabra de Dios. Pero bueno, tenemos que enfrentarnos con siervos de Satanás y tenemos que saber cómo diferenciar la verdad de la mentira. Con un claro y categórico, así dice Jehová. Y la segunda parte de la ley moral habla del amor a nuestros hermanos. Los 6 mandamientos de la segunda tabla de la ley moral están relacionados con el amor al prójimo y el amor a nuestros hermanos.
el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y después, eh, aquí se cambió la numeración. El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio, ¿no? El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y lo interesante es que estos mandamientos fueron escritos así. No hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio. ¿Para qué? Fueron escritos así para que funcionaran como un espejo que le muestra al hombre sus pecados, para que pudiera ser consciente de sus pecados, pudiera arrepentirse de ellos y pudiera seguir el camino de la gracia establecido en la ley de Dios, para que Dios lo pueda perdonar y justificar de sus pecados conscientes. Como dice Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quién puede ser salvo? El que oye y crea el Evangelio. Y después en Romanos 3:20 nos dice Pablo, ya que por las obras de la ley, está hablando de la ley moral, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley moral es el conocimiento del pecado. O sea, ¿qué hacen los 10 mandamientos? Nos muestran nuestros pecados. Y después, ¿qué nos ofrece Dios? Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley, y acá está hablando Pablo de la ley y la gracia. El problema es que el que tradujo del hebreo al griego, justamente, estas cartas, ¿quién fue? Jerónimo Estridón, que era ignorante respecto a la ley de Moisés. Por eso, donde aparecía la ley, como no entendía, puso ley, 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 y no diferenció la ley moral de la ley de gracia, que seguramente Pablo la habrá diferenciado claramente. Porque Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley, de la gracia, los juntos ante Dios, sino los hacedores de la ley, de la gracia, serán justificados. ¿De qué? De haber violado la ley moral. Pero si leemos Romanos 3:20 y Romanos 2:13 sin entender de qué hablaba Pablo, hay una contradicción abierta que dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y qué dice Romanos 2:13? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dicen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque San Jerónimo era un ignorante, de la ley de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer una obra de arqueología para tratar de entender qué quería decir Pablo. Porque si leemos Romanos, es una ensalada incomprensible. Entonces, ¿qué pasa? El verdadero amor, el amor de Dios, no podemos conocerlo por medio de la ley moral. Solo podemos llegar a conocerlo si Dios escribe su ley, la ley que Él tiene escrita en su mente y en su corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Dios es amor. Y eso es lo que prometió hacer en el nuevo pacto, Jeremías 31, 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de enviar al Mesías, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, que dice, mi ley, lo que yo tengo escrito en mi mente y en mi corazón. ¿Para qué? Para que sean mis hijos. Como lo había escrito en la mente y el corazón de Adán y Eva antes que Satanás las corrompiera. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Por eso ese era el pueblo, conocía a su Dios, a Jehová. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y Pablo dice en Romanos 5:1 y versículo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia y en la cual estamos firmes y nos gloriamos en qué? En la esperanza de la gloria de Dios.
porque el hombre está destituido de la gloria de Dios. ¿Y qué promete Dios? Que esa gloria se vuelva a ver en nosotros. ¿Y cómo se puede volver a ver la gloria de Dios en nosotros? Si Dios derrama su amor en nuestro corazón, si Dios escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso dice Pablo en el versículo 5. Y la esperanza de que de la gloria de Dios no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, el que tenga el amor de Dios en el corazón, en la mente y el corazón, va a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Pero ¿cómo puede llegar a conocer ese amor? Solo teniéndolo. Y Juan, y perdón, Pablo, a otra cita de Pablo, Romanos 8, 28 al 30, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Mm? Y esto es lo que Jehová haría. Lo que hizo en Jesús lo haría en sus hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Transformó a imagen de Jesús. Y por eso Juan dice lo siguiente en 1 Juan 3, 1 y 14. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor? Dice Juan, le dio Jehová a él. Su amor. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Y termina diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, ¿cuál es la vida? Amar como Dios ama. El que tiene la vida de Dios escrita en la mente y el corazón, tiene vida nueva. Y el que no la tiene, permanece en muerte. Esa es la clave justamente de la salvación y del Evangelio. Ese es el Evangelio eterno. Ese es el Evangelio que tenemos que vivir y predicar. Y el relato del Éxodo continúa del siguiente modo. Ahora, Éxodo 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que moviaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Se alejaron del monte, tenían miedo. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. No se hagan imágenes, no se hagan ídolos conmigo. Como podemos ver, Jehová se preocupaba para que su pueblo no se hiciera ídolos con él. ¿Para qué? Como Pablo le indicó a los hermanos de la iglesia de Corinto, no cayera en la idolatría y de ese modo quedara en manos de Satanás y los demonios, como él mismo se lo indicó claramente a Moisés, mostrándole cuál sería el plan de Satanás para hacer caer al pueblo de Israel. Y ahora vamos a leer Deuteronomio 31, 16 al 18. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré. Esa es la ira de Dios. ¿Qué hace Jehová cuando el pueblo elige adorar a otro Dios? Y respeta su decisión y los deja, que vayan detrás de los otros dioses. Y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruirlos. Y si Jehová, que era el que los protegía, se alejaba, serían consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, porque no me está protegiendo Jehová.
Pero ciertamente yo esconderé mi rostro aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. ¿Mm? Y eso es lo que Satanás buscaría en nuestra iglesia. Por eso los lobos introdujeron la imagen de la bestia en la iglesia adventista, para alejar a Jehová de nosotros. Y también Jehová lo dejó registrado en el cántico profético que le enseñó Moisés. Deuteronomio 32, 15 al 21. Pero engordó Jesurum y tiró cosas, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios. ¿Mm? Fíjense, cuando uno adora a un ídolo, cuando adora a la Trinidad, ¿a quién sacrifica? A los demonios, a los dioses de la Gran Babilonia y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido a vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador, y lo vio Jehová. Y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijas, y dijo, esconderé de Dios mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Pero agrega una promesa, que es a cumplir en el tiempo de la última generación. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿De quién está hablando? De las vírgenes que estarían en la condición del ángel de la Odisea, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Mm? Pero Jehová va a cumplir su promesa y va a tener en la iglesia adventista una cosecha de trigo, con la cual será predicado el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, va a ser llamado a celos. Ahora, ¿qué haría Satanás con el pueblo adventista? Repetiría el mismo método con el que tuvo éxito con Israel y con los apóstatas de la iglesia primitiva, para lograr alejar a Jehová de nuestro medio y él tomar el pleno control de la iglesia adventista, porque eso es lo que está buscando. ¿Mm? Ya controla la decisión general, como Dios le mostró a Elena de White. Satanás habría copado el campo, pero busca tomar el control de toda la iglesia. Y en Ezequiel 8, 5 y 6 leemos lo siguiente. Esta es la primera abominación que habría en nuestra iglesia. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, hacia Babilonia. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo, ¿no? La imagen de Baal, el dios de la Gran Babilonia, en la entrada. ¿Y la imagen de quién? La Trinidad. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Porque es el objetivo de Satanás, alejar a Jehová de nosotros. ¿Y lo va a lograr? Sí, con una parte del pueblo adventista, como Dios le mostró a Juan, con la iglesia adventista nominal, a la que Dios va a dejar en manos de Satanás, en manos de los dioses a los que habrá elegido adorar. ¿Mm? Y esta es una de las visiones, primeras visiones, donde Dios le mostró lo que pasaría con el pueblo adventista. Dice Elena, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado, porque primero se levanta el Padre, cierra la puerta y Jesús se levanta y va al lugar santísimo a confesar el nombre de los vencedores, las vírgenes sensatas. ¿Mm? Y dice Elena, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado y se había cerrado la puerta. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. ¿Qué haría Satanás? Llevaría adelante la obra de Dios. ¿Pero para quién? Para él, guiando a la recepción de la iglesia adventista. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. ¿A quién le oran? A Satanás. ¿Mm? ¿Y cuándo lo hacen? Lo hacen al ver la señal que anuncia el comienzo del tiempo angustia y le oran a la imagen de Satanás, a la que están adorando. ¿Y quién contesta? Satanás. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. ¿Qué hace Satanás? Derrama la falsa lluvia tardía sobre los impíos que actuarán impíamente el tiempo angustia. En ella había luz y mucho poder, el poder que usará el falso profeta para hacer caer fuego del cielo.
pero nada dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, en la condición del ángel de la Odisea, el pueblo adventista, arrastrarla hacia atrás, unirlos a Roma y las iglesias caídas, como vimos que están haciendo, y seducir a los hijos de Dios, al pueblo adventista. Eso es lo que Dios le mostró a Nehuay, que era el propósito de Satanás. ¿Y qué va a pasar el tiempo de angustia? La iglesia adventista nominal va a perseguir a los sellos del pueblo adventista. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, la lluvia tardía, decía Elena White, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Y el sábado es el tipo del Evangelio del Reino de Dios. Porque eso dijo Jesús que tenemos que predicar el Evangelio del Reino para que llegue el fin. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿A quiénes? A la cizaña, a los que reciben la falsa lluvia tardía que derrama sobre ellos Satanás. Porque la iglesia adventista va a seguir funcionando. Aunque los 144.000 estén predicando el fuerte pregón, la iglesia adventista nominal va a seguir funcionando con todas las instituciones, con todos los templos, y se van a irar en contra de los sellos del pueblo adventista, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Por qué? Por no adorar a la imagen de la bestia, porque los sellos polantistas son los que no adoran a la imagen de la bestia. Y el Éxodo 20 termina del siguiente modo. ¿Qué le dice Jehová? No se haga ninguna imagen, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Son instrucciones que le da a su pueblo, y por supuesto el pueblo tenía que guardar. Y como Dios lo anunció, al escuchar el mensaje de Elías, empezarían a crecer juntos el trigo y la cizaña en el campo del padre familia, en la iglesia remanente. ¿Por qué? Porque la cizaña no puede crecer hasta que cada persona tome una decisión consciente a quién va a adorar. Por eso el mensaje de Elías. Y como escribió Elena Juárez en Primeros Escritos, página 118, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque ahí viene la decisión nuestra después de escuchar este mensaje. ¿Por qué? Pues puerta entramos. Si decidimos entrar por la puerta ancha, germina la cizaña en nuestro corazón, que ya está sembrada. Y si decidimos entrar por la puerta estrecha, germina la semilla de trigo y empieza a crecer. Por eso el mensaje de Elías, el tercer ángel, es que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas deberán absorber completamente la mente y la atención, dice Elena. Y en 1 Reyes 18:21 leemos, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y Jehová no cambia. Jehová sigue siendo Jehová. Y si Baal, ahora Baal está disfrazado de la imagen de la bestia, porque Baal es el sol. Y acá tenemos a las tres hipóstasis del sol. Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y si Baal, si la imagen de la bestia, el dios de la bestia, el falso profeta, el dragón, viene en pos de él. Y esa es nuestra decisión. Tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a adorar? ¿A Jehová o a la Trinidad? A las imágenes de la bandera negra de los paganos. Esa es nuestra decisión. Y de esa decisión depende nuestra vida eterna. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana junto a nuestro Dios.